Alberto Caballero Luna y pertenezco al equipo 2. A continuación vamos a presentar nuestro proyecto final de la materia de globalización, en el cual vamos a presentar cómo la globalización ha causado un gran impacto en dicho país que nos han designado, el cual es Brasil. A continuación mi compañera Maite va a ser la primera en abordar los ámbitos sobre los cuales vamos a tratar. Maite, te cedo la palabra. Buenos días, mi nombre es Eveidi Maite Martínez Ortiz y voy a hablar sobre el ámbito económico. Los analistas económicos han enumerado una serie de razones que explican la buena marcha de la economía. El aislamiento social fue menor que en el comienzo de la pandemia. Incluso con la segunda ola de la pandemia de COVID-19, el Producto Interno Bruto creció en el primer trimestre, ya que a diferencia del año pasado no hubo tantas restricciones que impidieran el funcionamiento de las actividades económicas en el país. La recuperación económica de Brasil sigue siendo más lenta que la de las grandes potencias. Además, una posible crisis energética también está rondando en el país. Si el Producto Interno Bruto llega al 3% a final del año, Brasil casi se habrá recuperado, tras la caída más del 4% del año pasado. También voy a hablar sobre el ámbito económico, el ámbito político. El sistema político constitucional brasileño avanzó al establecer por medio de su actual constitución que la República Federativa de Brasil se constituye en Estado democrático de derecho. Brasil tuvo una dictadura que empezó el 1 de abril de 1964 y acabó el 15 de marzo de 1985. Bajo el comando de diferentes gobiernos militares, la dictadura tuvo una fuerte componente autoritario y nacionalista. Brasil está dividido en 26 estados independientes y un distrito federal, que es Brasilia, la capital. El sistema político de Brasil está dividido en tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. El poder legislativo está compuesto por tres: el federal, estatal y municipal. En el federal lo componen los congresistas y senadores, en el estatal los diputados de los estados y en el municipal los concejales. El poder ejecutivo es el mayor administrador del país, tanto que está compuesto por el presidente, que es el que gobierna la esfera federal, el gobernador, que también está en la esfera estatal, y el prefecto, que es el alcalde, gobierna en la esfera municipal. El poder judicial en Brasil es responsable de juzgar posibles infracciones de la ley que pasen en el país. Este poder juzga cada caso, analizando la situación y mirando por el mejor y más justo juicio. La situación actual en Brasil, que es 2020 y 2021, se dificultó ante el coronavirus, con muchas personas acusando al gobierno de las muertes y la falta de inversión en la salud. Hay una comisión parlamentaria con el objetivo de ingresar posibles omisiones o irregularidades del gobierno federal durante la pandemia. Cada día se descubren datos preocupantes para todos. A continuación, mi compañera Jimena les hablará sobre el ámbito social. Buenos días, mi nombre es Ivana Jiménez Barradas. Respecto a la globalización social, influyen los puntos económicos, políticos y culturales porque causan diferencias sociales entre los habitantes. Esto quiere decir que incide en el modo de vida que se lleva en cada país. La globalización social trata sobre los derechos humanos. Es decir, que tiene que ver cómo somos tratados. En Brasil, la discusión social ha perdurado por años, ya que el estado de bienestar social es el sistema legal político más conocido en la democracia de dicho país. El problema que siempre ha existido es la educación y la economía. Si no estudias, no trabajas y por consecuencia no se lleva una vida digna. Y hoy en día el sistema económico y jurídico se ha centrado en la protección social y la distribución de ingresos a través de ayudas económicas para cubrir las necesidades básicas. A continuación, mi compañero Alberto se enfocará en los ámbitos culturales y medio ambiente. Muchas gracias, compañera. Para empezar voy a hablar sobre lo que es la cultura. El término cultural proviene principal y antiguamente de cultivar, pero conforme el paso del tiempo, esta definición fue transmutando a una similar, basada en la palabra culto,
que es rendir homenaje o practicar algo. Conforme el mundo y las civilizaciones fueron avanzando, este culto fue creciendo más y más y fue adoptando diversas prácticas, tanto artísticas como sabias, englobando en el ámbito artístico danza, música, pintura, etc. y en la sabiduría, conductas y creencias. Prosiguiendo con el tema, la evolución de la cultura brasileña en su historia destaca que los pueblos indígenas de Brasil han estado constantemente marcados por la brutalidad, la esclavitud, la violencia, enfermedad y el genocidio. En los más de 500 años que han transcurrido desde que los europeos llegaron a Brasil, los pueblos indígenas han experimentado genocidio masivo y la pérdida de la mayor parte de su tierra. Para un mayor panorama de lo que hablo, cabe simplemente mencionar que cuando los primeros colonizadores europeos llegaron en el año 1500 a lo que ahora es Brasil, habitaban en el país unos 11 millones de indígenas, repartidos en alrededor de 2000 pueblos diferentes, de los cuales quedan solamente 305, que en la actualidad suman un total de 900.000 personas, lo que equivale al 0.4% de la población actual brasileña. De lo que queda de todas esas tribus es que se habla más de 150 idiomas. Sin embargo, solo se considera al portugués como idioma oficial, hablado por el casi 100% de la población. Respecto al medio ambiente, Brasil no ha cambiado mucho, sin embargo, no quiere decir que no ha cambiado. Se mantiene actualmente como dentro de uno de los 17 países con mayor biodiversidad de flora y fauna. Según la Fundación Aquae, hay 2.4 millones de especies en el país, entre un 15% y 20% de la biodiversidad mundial. Muchas de ellas sobreviven en la Amazonia, que pues actualmente, como mencioné, está siendo poco a poco destruida, pero sigue siendo todavía demasiado grande. A estas cifras se suman las especies de animales y de plantas que todavía no están clasificadas. Además, el país preserva el 20% del agua dulce del mundo todavía, según informó National Geographic. A pesar de que se sabe toda esta información y el poder es consciente, Brasil sigue forjando agresivos planes para desarrollar e industrializar la Amazonia. Incluso los territorios más remotos se encuentran en peligro de extinción, poniendo, como mencioné anteriormente, también en peligro de extinción a las tribus que todavía quedan en la Amazonia. Puedo concluir de esta manera, en el ámbito cultural, que ha evolucionado en una manera demasiado drástica. Se ha revuelto demasiado la cultura y ha ido poco a poco perdiendo cada vez más fuerza. Esto no quiere decir que todavía no sigan algunas tradiciones y algunas de sus antiguas culturas y algunas de sus antiguas tradiciones simplemente han ido cambiando conforme va pasando el tiempo. Respecto al medio ambiente, Brasil sigue siendo uno de los países más megadiversos de todo el mundo. Sin embargo, como ya mencioné, se está tratando de industrializar, lo que quiere decir que habrá pérdidas en su flora y su fauna. Además de esto, va a terminar de destruir las pocas culturas que quedan, lo que va a causar que todas sus tradiciones antiguas, junto con sus creencias, sus músicas, sus danzas y toda conducta antigua, va a quedar completamente desterrada, lo que va a dar paso a nuevas tendencias, a nuevas prácticas y va a destruir por completo lo que era su cultura y poco a poco va a destruir su medio ambiente. Voy a brindar un espacio a mis compañeras para que den un punto de vista sobre sus respectivos ámbitos para posteriormente concluir con un punto final. En el ámbito económico y político, los une un solo concepto que es el COVID-19, ya que este no solo afectó en Brasil, sino en todo el mundo. Esto vino a causar problemas, en las familias, ya que muchas personas quedaron sin empleos y culpaban al ámbito político de su país por todas las muertes que había causado este virus y también por todos los cierres que se hicieron en los trabajos, por los despidos y todo eso. Y por falta de atención en la salud, más que nada. Y como lo había comentado, no solamente fue en el país de Brasil, sino fue casi en la mayoría del mundo, afectando a varias personas de familia. En referencia a la globalización social, influyen los aspectos ya mencionados, como lo son principalmente políticos y económicos, porque tanto en Brasil como en todos los países queremos tener una vida digna en la que podamos
recibir buenos ingresos para cubrir nuestras necesidades básicas. Para finalizar nuestra presentación del día de hoy, lo único que nos queda decir, y a pesar de nuestro pequeño debate anteriormente realizado, podemos mencionar que estamos completamente de acuerdo con la globalización. Sin embargo, creemos firmemente que si no se hace de manera correcta puede llegar a dañar no solamente a Brasil, sino a todo el mundo. Creemos que el mal manejo de los poderes mundiales más poderosos puede acabar no solamente con todo un país, sino posteriormente con todo el mundo por el uso desmedido de los recursos o por la gran avaricia. Aprendimos que la mayoría de las veces es el mismo ser humano que limita el cambio y sus oportunidades de hacerlo, gracias a su insaciable ambición, su ignorancia en materia de administración básica de recursos disponibles, como ya mencioné, un mal manejo de ellos por parte de los poderes a cargo de los países, por su constante manía de poder adquisitivo o simplemente por el sentimiento de superioridad que tener más recursos otorga. Concluimos, ya para terminar en pocas palabras, que la globalización es buena y una herramienta magnífica, pues ya lo mencioné, para la expansión y la unión de todo el mundo, que si se usara de manera correcta podría incluso llegar a crear una utopía. Una utopía es una sociedad perfecta en la que no hay discriminación, no hay recursos desviados, sino que todos estamos en una completa armonía, en paz, y todos valemos lo mismo y todos somos absolutamente lo mismo. Pero que, sin embargo, y gracias al siempre mal manejo de los grandes poderes, crea solamente el crecimiento y dominio de los mismos, quienes tienen todo para ayudar, pero sin embargo prefieren crecer aún más de lo que es necesario o seguir adquiriendo más y más, consumiendo pues absolutamente todo a su paso. De antemano, les damos muchas gracias por su atención. Posteriormente, después de este video, estaremos respondiendo preguntas si gustan realizarlas en cualquiera que tengan. Muchas gracias por su atención de nuevo y hasta aquí termina nuestra presentación.